Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. La invasión de Rusia a Ucrania tiene implicaciones geopolíticas que tocan directamente a Venezuela. Ahora el petróleo de esa nación es atractivo para Estados Unidos y esto era un tema impensable en el pasado, ya que precisamente cualquier tipo de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro estaba completamente descartado. A partir de este momento hay que comenzar a analizar si esto realmente es viable, que Venezuela exporte petróleo directamente a Estados Unidos. Para ello contamos con la participación de tres grandes expertos en la materia. Francisco Monaldi, quien es el director de la Iniciativa para Latinoamérica del Baker Institute de la Rice University. También Patricia Ventura, quien es miembro del Venezuela Working Group, y Domingo Sadurní, quien es director asistente del Adrian Art Center, perteneciente al Atlantic Council. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Quería comenzar con usted, doctor Monaldi, y es que quería en principio entender la relación, qué papel juega Venezuela a partir de este momento en todos estos movimientos energéticos en el mundo, su balance general sobre la situación actual y qué representa Venezuela para todo esto. Sí, es una situación muy interesante, muy lamentable, ¿no? Lo que estamos viviendo, pero que está trayendo efectos geopolíticos y efectos en el mercado en todo el mundo. Veamos muy rápidamente. Rusia es uno de los grandes tres productores de petróleo del mundo, produce 11 millones de barriles, exporta 7 millones, de los cuales 700,000 barriles diarios los exporta a Estados Unidos. Estados Unidos prohibió la importación de petróleo de Rusia y además de eso, hay otros compradores en Europa que no están queriendo comprar, a pesar de que no está prohibido, no están queriendo comprar petróleo ruso. Entonces, entre 2 y 3 millones de barriles rusos parecieran que pueden estar por un tiempo fuera del mercado. Entonces, ¿qué implica eso? Eso, bueno, como hemos visto, ha subido el precio del petróleo, es muy volátil, hemos tenido una banda de precios súper amplia en los últimos días, que ha llegado a niveles de por encima de 130 y a niveles de 110. Entonces, en ese contexto, obviamente Estados Unidos está viendo qué oportunidades hay de otros países que puedan cubrir esa demanda, esa oferta que los rusos no van a estar ofreciendo. Los más importantes son Arabia Saudita y sus aliados en la OPEP y luego Irán, con el que Estados Unidos está negociando un posible levantamiento de sanciones. Y ahí finalmente está la opción de Venezuela. Venezuela produce alrededor de 700 y pico de mil barriles diarios, pero tiene muy poca capacidad de subir producción en el cortísimo plazo, ¿no? Quizás 100, 200 mil barriles diarios. Pero es cierto que las refinerías de la costa del Golfo de Texas están optimizadas para crudos pesados y Venezuela podría al menos ofrecer algo de ese crudo que hoy en día envía a China, lo podría estar enviando a Estados Unidos. Solo para terminar, lo importante entender es que eso no va a resolver el tema de los precios a nivel mundial, ni tampoco de lo que pagan los ciudadanos americanos por la gasolina. O sea que en el corto plazo, Venezuela en realidad ofrece relativamente poco a Estados Unidos. Quería consultarle a usted, directora Ventura, su visión. ¿Qué han explorado ustedes en el Venezuela Working Group sobre si esto realmente es viable o no y si también favorecería en el mediano o largo plazo a los venezolanos? Sí, mira, nosotros durante todo el año pasado, realmente, en el momento que comenzamos a analizar este tema, jamás nos imaginábamos este contexto tan complejo bueno, y tan trágico como es la invasión a Ucrania. Nosotros el año pasado, en el Venezuelan Working Group, comenzamos a revisar todo el tema humanitario. Estamos hablando de mayo del año pasado, donde todavía no estaba ni siquiera listo, no era claro la situación de las vacunas, el tema de los problemas de desnutrición en los niños, los temas de potabilización de agua, o sea, todo lo que, la estructura compleja alrededor de la crisis humanitaria en Venezuela. Y a partir de allí, entonces, comenzamos a analizar propuestas de financiamiento para ayuda humanitaria. Siendo Venezuela un país petrolero, y eso es algo que siempre tenemos que mantener presente, Venezuela es un país petrolero, entonces comenzamos a analizar las posibilidades de financiamiento de ayuda humanitaria con petróleo. Allí analizamos dos iniciativas que son públicas, que es la iniciativa del Grupo de Boston
y la iniciativa del doctor Francisco Rodríguez, y a partir de esos análisis estructuramos una serie de recomendaciones. También otro punto que analizamos de manera bien minuciosa fue la experiencia de Irak. Recuerda que después de la invasión hubo una delegación de Kuwait, hubo un programa que duró 8 años también de ayuda a partir del petróleo, pero fue una experiencia absolutamente traumática. Entonces se cometieron muchísimos errores, fue un tema que de hecho genera una gran reticencia en sectores políticos, y por lo tanto muchas de las recomendaciones que hicimos en el paper que publicamos la semana pasada están basados también en lo que no se debería hacer, basados en la experiencia de Irak. Quería también profundizar justamente en todos esos estudios que tú señalas, Patricia, con Domingo, porque recientemente tuvieron una nueva presentación y quería saber cuáles son las recomendaciones que se hacen a través del Venezuela Working Group y particularmente el Atlantic Council sobre si esto realmente es viable, porque esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los venezolanos, que si acaso se llegara a algún tipo de acuerdo para llevar petróleo a Estados Unidos, que ese dinero no caiga en manos del régimen de Nicolás Maduro, sino que se aproveche justamente para beneficiar a los venezolanos. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes arrojan en este nuevo estudio? Sí, gracias, Gaby. Y gracias por tenerme en el programa. Mira, yo creo que es importante dar un paso atrás antes de entrar en las recomendaciones o conclusiones del reporte y entender un poco el proceso que llevó a la construcción de este reporte, que lo mencionaba un poco Patricia, y quién compone el Venezuela Working Group, que son quienes informaron el análisis y el proceso de consulta que llevó a estas recomendaciones. El Venezuela Working Group se compone por expertos de diferentes partes, de diferentes sectores, de Estados Unidos, Europa y Venezuela. Vienen de diferentes áreas, del sector público, organizaciones humanitarias, la industria petrolera y la sociedad civil. Y la intención siempre es generar consenso detrás de ideas que sean creativas, viables y que aporten a soluciones a la crisis. Nosotros, el año pasado, el grupo no solamente vio el tema humanitario, pero también vimos, por ejemplo, las elecciones del 21 de noviembre, las implicaciones, posibles acciones que podía tomar la comunidad internacional ante esa coyuntura, y también vimos, obviamente, como mencionaba Patricia también, el tema del COVID y el COVAX y todo ese proceso, y cómo Estados Unidos y sus aliados podían tener un rol constructivo en ese proceso. Entonces, una de las cosas que obviamente es de interés y prioridad número uno para este grupo es cómo buscar soluciones no tradicionales para resolver lo que es la crisis número uno dentro de una crisis multidimensional en Venezuela, que es la crisis humanitaria. Reconociendo que esta crisis se sigue profundizando, que sigue generando inestabilidad regional, nos dimos a la tarea de ver cómo podemos ofrecer una serie de acciones a diferentes grupos, diferentes partes, para que se alcance un acuerdo que sea políticamente viable y técnicamente viable, pero al final son recomendaciones a base de un análisis de las tres partes que comentaba Patricia. Y el reporte buscaba cumplir con tres objetivos principales. Número uno, insertar unas ideas creativas al debate público, centrarlas en lo que es la crisis humanitaria. Dos, ofrecer una hoja de ruta para el gobierno de Biden y el gobierno interino en el marco de las negociaciones. Y tres, tratar de generar consenso entre las partes de que esto es una cosa que se pudiera hacer si se consiguen ciertas condiciones. Voy a darte lo que nosotros consideramos que son las tres recomendaciones más importantes del reporte. Número uno es que ningún programa humanitario puede avanzar sin que se cumplan todas las condiciones y garantías para una implementación transparente y efectiva. Eso nos parece que es la prioridad número uno, porque sin la transparencia garantizada especialmente, estamos condenados a repetir los errores que se cometieron, por ejemplo, en un programa como el de Irak. Número dos, importante que todo programa se debe regir por los estándares internacionales de principios humanitarios. Obviamente, por tener tantos grupos políticos que componen de un acuerdo previo a un programa humanitario, siempre habrán intereses más allá del humanitario. Pero el éxito de un programa como de los que estudiamos nosotros se garantizaría
si se rigen principalmente y únicamente por objetivos humanitarios. Y por último, acordar que todo programa humanitario debe pasar por un acuerdo entre el gobierno interino y Maduro, y que este acuerdo idealmente se enmarca como parte de las negociaciones en México, que si bien se anunciaron de que posiblemente retornen, y que existe ese acompañamiento internacional, que lo que le da es unas garantías adicionales a las partes. Ahora bien, quería justamente volver al punto de inicio con el doctor Monaldi sobre la posibilidad cierta de que ese petróleo pueda llegar a Estados Unidos y si Estados Unidos no tiene otras alternativas. Veíamos al presidente de Colombia, Iván Duque, ofrecer directamente el petróleo colombiano. Dicen que actualmente están produciendo más que los propios venezolanos y adicionalmente también estaba Canadá y esta planta que ha sido paralizada momentáneamente en Venezuela. ¿Cuál es el rol que cumpliría Venezuela y si estos otros dos actores no podrían ser entonces quienes suplan ese petróleo ruso o si definitivamente Estados Unidos está apostando a cada una de las posibilidades ciertas que tiene aquí en América? Sí, mira, yo creo que es importante el punto que tú estás haciendo. Fíjate, hay como dos niveles que hay que analizar esto. Uno es el nivel del mercado completo. ¿Puede Venezuela, puede Colombia, puede Ecuador aportar más barriles al mercado completo? Muy improbablemente, muy pocos barriles. Venezuela un poquito más, pero los únicos dos países en América Latina que se preveía que iban a subir este año la producción de manera relevante son Guyana y Brasil, ¿no? Ahora, Canadá es otra historia. Canadá sí está subiendo la producción y va a aportar digamos, va a ser parte, digamos, de la solución, ¿no? Pero desde el punto de vista muy concreto, ya no del precio del petróleo internacional, sino de la oferta para suplir a esas refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. El tema es que Canadá, como no se terminó nunca el oleoducto ese llamado Keystone XL, solamente una porción pequeña del crudo canadiense puede llegar a la costa del Golfo. Entonces, ellos están buscando otras alternativas. En realidad, tanto Venezuela como Colombia como Brasil exportan para Asia y podrían, en un escenario en que fuera necesario, redirigir esa oferta de crudo pesado que tienen todos esos países, también Ecuador, en parte a Estados Unidos. Pero eso toma tiempo, hay contratos, etcétera. O sea, no es, digamos, no es tan sencillo, pero el punto es que incluso si eso no pasara, el mercado va a resolver ese problema. Es decir, el crudo pesado o alternativas diferentes van a llegar de Irak, de otras partes del mundo para sustituir al crudo y a los productos rusos que estaban llegando a Estados Unidos. Eso en la historia, ese rebalanceo siempre ocurre. Yo creo que debemos ver un poco más allá. O sea, lo que Estados Unidos también está haciendo es viendo la oportunidad de que, como se dio esta coyuntura geopolítica, no solamente para ellos es interesante ver las posibilidades de que Venezuela se destranque el juego y Venezuela pueda ser un suplidor adicional de petróleo, quizás no inmediatamente, pero hacia más adelante, y resolver ese problema coyuntural que te decía de la costa del Golfo, pero además aprovechar que Nicolás Maduro también tiene incentivos para sentarse en la mesa, porque fíjate, Maduro tiene dos problemas. Uno, el sistema para evadir sanciones pasaba por bancos rusos y se le quedó el dinero congelado allí. Dos, la producción de Venezuela va casi toda exportada a China. Y resulta que los rusos ahora quieren ese mercado porque no están pudiendo entrar a Occidente. Y ellos tienen un crudo de mejor calidad para esa refinería y pueden ofrecer descuentos muy significativos para otorgar ese mercado. Entonces, Nicolás Maduro, paradójicamente, por eso yo digo que Maduro necesita a Biden más que Biden necesita a Maduro. Nicolás Maduro necesita eso. Entonces, claro, Estados Unidos aprovecha también esta circunstancia para tratar de sentar a Maduro, poner una buena zanahoria, digamos, para que Maduro se siente en la mesa de negociaciones de México y, como hemos visto, en un sentido ha dado resultado porque liberaron a 2 presos y anunció que sí se iba a sentar. ¿Qué va a pasar más adelante? Creo que todavía es muy temprano para saber. Me imagino que mis compañeros hablarán más de eso, pero hay la posibilidad de unas licencias limitadas a algunas empresas para exportar algún crudo, pero al final todo esto tiene que enmarcarse, como decía Domingo y decía Patricia, dentro de una propuesta general que termine siendo transparentemente ayudando humanitariamente a Venezuela.
Sí, directora Ventura, quería justamente profundizar en ese tema de las licencias. Se habla de derogar las sanciones, pero realmente al parecer en este proceso no se trata de eliminarlas completamente, sino que incluso en el marco de todo lo que está pasando podrían haber alternativas para que algunas empresas que están en suelo venezolano puedan empezar a explotar. En líneas generales, ¿cuáles son las piedras de tranca y las cosas que ya están hechas para que comience, si acaso se llega, obviamente, un acuerdo a fluir ese petróleo de Venezuela a otras partes del mundo? Sí, yo creo que los actores claves de la administración Biden no han dado ningún tipo de indicio que se vaya a derogar las órdenes ejecutivas que establecen la política de sanciones. Lo que sí puede haber son ajustes de las licencias que ya existen o la emisión de nuevas sanciones, de nuevas licencias, perdón. Pero todo va a ser de una manera gradual e incluso diseñada de manera muy minuciosa. A mí me gusta resaltar este tema porque desde el punto de vista tienen muchísimas aristas que son minuciosamente consideradas. Entonces, una de las posibilidades es otorgar licencias de exportación para repago de deudas. Es un tema muy sensible, pero que es necesario. Solo para dar un ejemplo, el año pasado la producción de Venezuela promedió 660.000 barriles diarios de petróleo. Alrededor de 200.000 barriles pertenecen a los socios minoritarios que están en Venezuela. Eso, o sea, digamos, el equity production. Esos son 200.000 barriles que los socios minoritarios no pudieron recibir y por lo tanto es una deuda que se va acumulando, que se ha estado acumulando ya desde hace muchos años, pero que ahora sí no hay posibilidad de que estas empresas puedan tener acceso al pago de esa producción. Ese es un tema que debería tocarse porque también genera algún tipo de agotamiento de parte de actores claves. Ya el año pasado vimos como 3 empresas muy importantes en el sector petrolero se terminaron yendo del país. Es decir, son temas sensibles. Tú misma antes estabas comentando el tema de la transparencia. Sí, definitivamente uno de los temas muy sensibles es, bueno, si se le da una licencia, también se pudiese entonces terminar aportando recursos, manejo de flujo de caja a la administración Maduro. Y esto, por supuesto, y por razones muy comprensibles, toda la corrupción que hemos visto, eso se genera rechazo. Pero bueno, quizás en un primer momento pueden haber incentivos en este momento, como explicaba Francisco, para que la administración Maduro acepte condiciones, por ejemplo, en las cuales no maneja incentivos en un primer plazo. Pero bueno, eso no va a ser sostenible en el largo plazo. Pero, insisto, son procesos de ajuste gradual. Lo que hay que recordar es que hoy en día, es decir, desde el 2019, Maduro controla el 100% de la producción de Venezuela. Y eso se exporta a través de unas empresas que son fantasmas, que son conocidas como traders, phantom traders, que nadie los conoce, que no operan con los estándares de calidad y que por lo tanto no tienen ni ellos ni alguno de los operadores los esquemas de calidad, de ambiente y de seguridad y de gobernanza que sí tienen las grandes empresas y los grandes. Y además todo el dinero va directamente a Nicolás Maduro y no va hay directo, exactamente, control, ¿no? ese es un tema. Mientras tanto se sigue aumentando las deudas de las empresas. Entonces, por eso hay que tratar de ser ponderados en el análisis de este tema. Obviamente genera muchos sentimientos, pero hay que tratar de ser ponderados. Sí, yo quería justamente profundizar en ese tema del sentimiento que tienen los venezolanos e incluso otras nacionalidades que viven acá en el sur de Florida, que dicen cómo es posible que vayan a negociar con un dictador. Hay personas que sí quieren que de alguna manera se mueva el dinero, pero justamente se aplique al tema humanitario. El Atlantic Council, subdirector Sadurní, se ha justamente centrado en este tipo de estudios. ¿Qué opinan los venezolanos y otras nacionalidades sobre este tipo de acercamientos y estas posibilidades que a través del petróleo se destranque el juego político en Venezuela o se logre la ayuda humanitaria? ¿Qué han podido explorar ustedes hasta ahora?
Sí, pues mira, Gaby, esa es una pregunta importante y la respuesta es muy interesante porque nosotros en el Atlantic Council el año pasado hicimos un estudio en el sur de la Florida entre la comunidad hispanoamericana de venezolanos y cubanos, y encontramos que si bien hay un porcentaje importante, que es el que conocemos, de la gran parte de esa comunidad en mantener presión a el gobierno de Nicolás Maduro y mantener una política fuerte de sanciones, existe un porcentaje muy considerable. Yo invito a nuestra audiencia que nos sigue, que busque esta información en nuestra página. Existe un porcentaje muy importante dentro de esos que respondieron a esta encuesta, que si se lograra implementar un acuerdo humanitario para aliviar el sufrimiento de los venezolanos y que dentro de ese acuerdo exista ciertas garantías de transparencia y que se asegure que no se va a beneficiar el régimen de dicho acuerdo, hubiera apertura para hacerlo, ¿no? Obviamente hay detalles que se tienen que ver y es un tema ambicioso, pero creo que da luces a que en una comunidad que normalmente se entiende que se rige por una narrativa un poco más dura ante Venezuela, hay un espacio de oportunidad para que un debate constructivo, un debate con data, evidencia clara de lo que se pudiera lograr, las garantías que se pudieran obtener para un acuerdo de este índole, es viable. Lo importante y el rol que tiene el Atlantic Council en producir este reporte es precisamente eso, ¿no? De explorar esos espacios, porque nuestros hermanos venezolanos al final del día, no importa la coyuntura que esté ocurriendo a nivel internacional y los problemas geopolíticos que estamos viendo en Rusia, siguen sufriendo, sigue habiendo una crisis y si bien una coyuntura como esta presenta oportunidades y retos importantes, no olvidemos que las soluciones que ofrecen pueden ser quizás a corto o mediano plazo, pero que a largo plazo lo más importante es que se construya y se logre un acuerdo de venezolanos para venezolanos vía un mecanismo de elecciones libres y sostenible y una resolución política sostenible en el tiempo. Volviendo con usted, doctor Monaldi, yo quería que nos hablara un poco de las cifras. ¿Cuánto es posible producir desde Venezuela si todo saliera bien para finales de este año, en un promedio de 3 años, de 5 años? ¿Cuánto es la inversión? Un poco que nos ponga en perspectiva justamente lo que serían esas aspiraciones netamente en el suelo petrolero venezolano. ¿Es posible realmente ser un productor de petróleo importante para de alguna manera influir en toda esta realidad energética? Seguro. Antes de ya te contesto eso, te quería comentar lo que decía Patricia, que creo que es muy importante. Que fíjate, en este momento los barriles se exportan por esos mecanismos oscuros que todos conocemos, con descuentos muy elevados para China y terminan en cuentas en Rusia, se traen en efectivo a Venezuela, de manera, no solo es que los captura, digamos, el régimen de Maduro, sino que es de la manera más opaca que jamás se ha hecho. O sea, ni siquiera entra regularmente a través de PDVSA, sino se le paga a intermediarios, contratistas. Es una cosa realmente que se presta. Si ya cuando tienen todos los controles en una industria petrolera normal, hay a veces situaciones irregulares, imagínate lo que pasa hoy. Entonces, en términos de producción, fíjate, Venezuela ha subido su producción en el último año, pero básicamente potencial que tenía, vamos a decirlo así, cerrado. Es decir, tenía un potencial que no estaba pudiendo exportar. Pero a medida que nos vamos acercando como a la cifra de 1 millón de barriles diarios, se hace necesario. Venezuela no ha tenido taladros perforando nuevos pozos en el último año y medio, ¿no? No ha tenido la inversión necesaria. Entonces hay que elevar significativamente la inversión. Los estimados son que estamos hablando de que para subir en 2 millones de barriles adicionales, es decir, volver a llegar a 3 millones de barriles que producíamos una década atrás, se tendrían que invertir alrededor de 12.000 millones de dólares por año por unos 7 años. La primera parte es más fácil porque recuerda que hay un montón de capacidad ociosa, por ejemplo, hay ciertos oleoductos, etcétera. Venezuela producía 1.5 millones de barriles el año anterior a las sanciones, o sea que
uno podría, digamos, subir la producción al principio sin tener que hacer inversiones tan importantes. Pero hay un problema tan severo de mantenimiento. Ha habido tantos problemas de seguridad, no solo de seguridad industrial, sino de seguridad física en las instalaciones. Se han robado toda clase de cosas. Hay un tema ambiental, un pasivo ambiental gigantesco en Venezuela, que el tema es complejo. En particular, hay 3 empresas internacionales que tienen un peso grande en la producción, que son los rusos, los chinos y Chevron, ¿no? En el caso de Chevron, si se le otorgara una licencia a Chevron, como decía Patricia, para que se cobrara parte de esa deuda que se viene acumulando, Chevron tendría capacidad de subir su producción, tiene que hacer algunas inversiones, los proyectos Petropiar y Boscan, pero podría subir su producción. Pero estamos hablando de 50.000, 100.000 barriles a lo sumo adicionales en el corto plazo. La subida más significativa de inversión requiere tiempo, requiere cambiar la ley de hidrocarburos, requiere generar las condiciones de transparencia, las condiciones de permitir que las empresas operen sus proyectos, que las empresas puedan tomar su parte del petróleo, que puedan hacer su propia procura. Es decir, unos cambios que son sustanciales. Y por cierto, PDVSA está en un estado tan deteriorado, se ha ido tanta gente, etcétera, que es difícil incluso ejecutar eso digamos, en cooperación con las empresas privadas. Entonces hay que hacer varios cambios importantes. Por tanto, yo no soy optimista en que vamos a ver más de, digamos, 200, 300.000 barriles de aumento de producción, incluso si se flexibilizan estas licencias. Patricia, quería tu visión con respecto a esto. ¿Tú lo ves realmente posible, de alguna manera combinando ese aspecto político? También, bueno, entra en juego el gobierno interino que tendría que estar en esa mesa de negociación y acuerdo, y el aspecto técnico netamente petrolero. ¿Cuál es tu análisis final? ¿Cómo ves la perspectiva de esta propuesta, de este acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de Maduro? Mira, este acercamiento entre, o sea, esta reunión que se acaba de suceder, creo que fue positiva en el sentido, bueno, primero que se liberaron a estos 2 ciudadanos americanos, y en segundo que de cierta manera, bueno, también Maduro teóricamente va a regresar a las mesas de negociación, que es fundamental, pero sobre todo pareciera como que trató de desentrabar el juego, la crisis política. El año 2021 se nos fue sin realmente ningún tipo de solución, ni siquiera una semblanza de solución a la crisis política. Entonces yo creo que todo lo que haga que ambos sectores se sientan a negociar y hablar siempre va a ser positivo. Adicionalmente, si eso se acompaña con algún tipo de ajustes a la política de sanciones, que no va a ser la derogación o la eliminación, también creo que es positivo. Va a ser positivo para la industria petrolera venezolana, porque como decíamos desde el primer momento, Venezuela es un país petrolero y que parte de su reactivación económica siempre va a partir del sector petrolero. Pero también hay que tener, exacto, análisis moderados, saber que van a ser ajustes graduales, que no va a ser un camino fácil, que también la administración Maduro va a tener que demostrar compromisos importantes y fe en la negociación. Y luego, bueno, la producción, en efecto, tal como explicaba Francisco, las posibilidades de aumentar hay, pero depende de muchos factores, depende de factores de si las empresas van a tener algún tipo de flexibilización, de mantenimiento en las áreas, de mantenimiento en los terminales. Los terminales tienen serios problemas de cuellos de botella, incluso diluentes, si se va a poder seguir importando diluentes de Irán, o si a través de algún tipo de ajuste se va a poder empezar a importar diluyente de Estados Unidos a Venezuela, que sería mucho mejor. O sea, todavía hay muchos factores que ahí tienen que considerarse. Y finalmente nos queda una última interrogante porque se nos ha agotado el tiempo, y te la quiero hacer a ti, Domingo, porque en todas estas decisiones que tomará próximamente la administración de Joe Biden entra en juego el tema del voto latino en Estados Unidos y en particular en Florida. Hemos visto que senadores y congresistas se opusieron directamente de ambos partidos a este tipo de acercamiento. ¿Cómo lo ve el votante estadounidense y cuánto esto puede influir en las decisiones políticas que se tomen con respecto a Venezuela?
Mira, Gaby, eso es una pregunta importante porque el elemento doméstico en cualquier política exterior, especialmente hacia Venezuela, juega un papel desproporcionado. Y especialmente los sentimientos que se perciben de esta comunidad específica a la que te referías en el sur de la Florida va a tener una influencia sumamente importante de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Mencionabas algunos congresistas que se han pronunciado y ha sido muy interesante porque se pronunció tanto por un lado el senador Bob Menéndez, demócrata, en contra de la visita de la delegación de Biden hace ya una semana, y por otro lado hemos visto pues una narrativa que hemos visto en el pasado de parte de republicanos oponiéndose a cualquier diálogo directo o acción que se viera como si se estuviera flexibilizando la presión a Maduro. Entonces pienso que si bien este momento geopolítico, de nuevo, que es la razón por la cual estamos aquí hoy hablando de nuevo sobre implicaciones para Venezuela, ofrece un realineamiento de incentivos entre todas las partes que tendrían un rol en una posible negociación o acuerdo de esta índole. Es importante recordar que al final la administración de Biden, dentro de su lista de prioridades, entre la primera, la segunda y la tercera, va a estar ese voto y cualquier decisión va a pasar por seguir explorando cómo los sentimientos de ese voto latino pudiera afectar cualquier política que se haga con respecto a Venezuela. Así que yo solamente digo que si bien eso es importante, seguir monitoreándolo, creo que también es importante tener un rol nosotros, de parte de Francisco, Patricia, el Venezuela Working Group, en seguir informando, educando y asegurando de que la narrativa esté moderada y centrada en hechos y centrada en consenso. Eso es lo más importante para que cualquier impacto que pueda tener un voto sea un impacto real a base de las cosas que están pasando en el terreno. Lástima que se nos ha agotado el tiempo, pero de verdad ha sido un placer ver cada una de las aristas de un acercamiento que podría de alguna manera contribuir a por lo menos sortear la crisis humanitaria que tienen los venezolanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Son las declaraciones de Domingo Sadurní, Francisco Monaldi y Patricia Ventura, todos pertenecientes a este Venezuela Working Group que precisamente está palpando día a día la opinión pública, haciendo estos análisis a profundidad y tratando entonces de construir una relación más fructífera entre Venezuela y Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.